Está con nosotros Ana Matilde Gómez, el candidato a la presidencia de la República, Martín Torrijos Espino. René Quevedo también se suma vía Zoom con nosotros. Y yo quiero, primero que todo, señor Torrijos, ayer sale una información relacionada con un crecimiento de Panamá de 2.5% según la calificadora de riesgo Moody's. Hablábamos con el señor Felipe Chatman y nos planteaba el tema de que la chequera para el próximo gobierno no va a ser una chequera robusta la que va a tener y que evidentemente va a tener que ajustarse el cinturón y vamos a tener que vivir inicialmente con prioridades específicas como país. Aquí yo escucho gente prometiendo el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, que va a llover maná del cielo, pero no se toma en cuenta cosas como esta, que son específicas, son verídicas por parte de instituciones internacionales. ¿Qué piensa Martín Torrijos de esto? Mira, la realidad es que nos hemos venido estancando. El crecimiento económico no alcanza para generar los empleos de tantos panameños que hoy día no encuentran cómo trabajar, cómo ganarse la vida. Lo que pasa es que las estadísticas, las cifras son engañosas. Pregúntale a cualquier familia panameña si se siente que esos 20 y pico mil de dólares per cápita que está establecido como estadística lo sienten ellos. La mayoría de la gente no le alcanza la plata. Entonces, y tenemos una gran desigualdad, y esa desigualdad no solo es territorial, sino que es perversa porque cuando no funciona el sistema de educación, porque no se han tomado las decisiones en el gobierno de hacerlo arrancar, cuando tenemos deficiente sistema de salud, acabas de terminar unas entrevistas con lo que está pasando lamentablemente con los pacientes cardíacos, la falta de insumos que hay en todos lados, la falta de reactivos para laboratorio, en fin. Cuando no arreglas los temas que pueden darle hacia el largo plazo una mayor equidad a la sociedad, entonces, bueno, quedamos dependiendo de un país que se ha quedado a la deriva. Este país tiene que ir a buscar inversiones afuera, tiene que ver las áreas de crecimiento donde se generen las oportunidades de empleo y que los jóvenes no sigan frustrados, y no se ha dedicado. Este gobierno le ha dado la espalda a la realidad que vive el país, a la realidad que vive el mundo, no ha aprovechado las oportunidades que se vienen dando porque no ha mirado afuera, se le ha quedado mirando no sé qué, mirando el zapato, y no hemos avanzado y hemos perdido oportunidades para que este país genere la cantidad de empleo que necesita. Entonces, claro, ves ahí a las calificadoras diciéndonos lo que hay que hacer, porque como este gobierno perdió toda la iniciativa, entonces, claro, todo el mundo comienza a decirte desde afuera qué es lo que creen que son las soluciones para los panameños. Pero esto tiene remedio, esto tiene una solución. Tenemos áreas y las hemos identificado claramente, cómo hacer crecer nuestra economía, cómo a través del turismo, pero un turismo que llega a lo micro, no solo a los grandes hoteles, podemos lograr que los panameños comiencen a trabajar, cómo podemos incentivar todo este tema de la agroindustria. Este país no puede ser exitoso si no tenemos un desarrollo del sector agropecuario importante que evite la migración de las personas que viven en el interior hacia la ciudad, y ese potencial de lo que significa el agro, que tenemos que realmente dimensionarlo como es. O sea, este país no va a tener éxito si no aprovechamos y no le dedicamos recursos y prioridad a un sector agropecuario que ha venido disminuyendo su importancia en la cantidad de productos que se exportaban y también en el valor que tienen dentro de la economía nacional. Pero eso hay que corregirlo para que aumente. Y por otro lado, nosotros hemos planteado, además de la ayuda para la microempresa, hemos planteado potenciar la posición geográfica del país con un movimiento logístico que interconecte al país y que nos permita que las inversiones que hoy no llegan, que se tienen que centrar en el área metropolitana, también se vayan al interior del país y generen empleo. Hay que aprovechar nuestra posición geográfica, tener una política coherente en materia de logística, de conectar los puertos, el aeropuerto, de integrar al resto del país, de carreteras que unan al interior y que nos permitan eso, potenciar la posición geográfica y traer a través del canal nuevos negocios al país para que tengamos áreas de crecimiento que generen empleo, que es lo importante. Sí, generar empleo. Aquí hay gente que habla de crear empleo como fabricar chancleta. ¿Qué se necesita
para generar esa confianza es la gran interrogante, y que vengan empresas serias a nivel internacional a invertir a nuestro país. Ana Matilde Gómez. Bueno, muy buenos días a todos y a los oyentes. Presidente, un saludo también. Yo estoy de acuerdo con la falacia de las cifras macroeconómicas, ¿no? Porque siempre esconden una gran desigualdad. Dicen que aquí todos comimos pollo, pero no dice que usted se comió una pechuga y yo me comí un pescuezo. Entonces, esas cifras son engañosas. Y en el tema, creo que el tema de la educación transversalmente toca todo esto. O sea, un país que antes, en la época, vamos a hablar desde nuestros abuelos, papás y nosotros mismos, todos los que tenemos más de 40 años, vimos cómo la educauna fue una herramienta de movilidad social. Estamos teniendo un problema serio porque como la gente no se está educando, el sistema los está expulsando, y mucha droga, mucho alcoholismo, mucha otra serie de problemas sociales, la gente se está quedando atrás, entonces no pueden salir de los barrios. Antes, la época usted recuerda, uno podía vivir en el Chorrillo, estabas pequeñito, te educabas y salías inmediatamente y vivías en Caledonia. Y luego te sacabas una maestría y salías de Caledonia para Betania. Y luego, ¿cuántas familias no nos movilizamos de esa manera y logramos desarrollo permanente? O sea, porque todos terminan con un título universitario, etcétera. Ahora no es así. Los barrios están superpoblados. Usted entra ahí, eso es una locura. Entre el hacinamiento, las aguas servidas, la falta de higiene que hay, falta de higiene y educación. Es imposible ofrecerle empleo a todas estas personas. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy observando al caminar, presidente, es que los partidos políticos están devolviéndole a la gente el trabajo de haber pegado papeletas, de gritar. Ustedes sabían que en la calle, usted va por los barrios, digo, yo lo estoy haciendo todos los días, me imagino que usted también. Si te pones una gorra, es $25, pero si te pones gorra y suéter, es 30. Pero si te pones gorra, suéter y gritas, güey, es 50 palos. Entonces, eso es lo que está sosteniendo el sistema. Y ahora me dicen en los barrios que están corriendo a llamar de Pandeporte, Meduca también me dijeron que ha habido. Están corriendo a nombrar a la gente así. Tú estabas nombrado por un contrato transitorio de $1,000. Bueno, ahora te voy a renovar el contrato, pero por 600 porque tengo que nombrar otro de 400 porque vienen las elecciones. O sea, eso es lo que estamos viviendo en los barrios. Así que realmente... Ay, no les pagan. Lo nombran, pero no les pagan. Encima no les pagan. No. Claro, es como un engaño permanente. A ver, todo esto es de todo lo que está haciendo este gobierno, como está interesado en pareciera que es como un relevo no sé, pues como una monarquía. Pues. Quieren imponer de todos modos un candidato que no tiene el menor chance en esta elección, que es el señor Carrizo, y todo lo que hace el gobierno va en función de el clientelismo, a tratar de ver cómo de alguna forma cambian una realidad donde los panameños ya están hartos de la corrupción, de la ineficacia. Los panameños están hartos de que no se le brinde una oportunidad real de cambiar su vida, porque lo que dices es cierto. O sea, mira, en la década de los 70, cuando se da esta movilidad social, cuando se democratiza la educación, cuando se abren escuelas, cuando se logra que no solo los que tenían plata y apellido se educaran, se creó una clase media fuerte, que a través del tiempo se ha venido deteriorando, y eso que muy bien describe Ana Matilde, de que hay un hacinamiento es porque los jóvenes no pueden tener su propia casa, porque no ganan dinero, no tienen trabajo, y todo el mundo queda recostado a la casa de los padres. 3 generaciones viviendo juntas. Y ves ahí los abuelos criando a los nietos, y los hijos viviendo ahí, los hijos con sus hijos. Entonces, claro, es triste que el país ha venido deteriorándose, ha venido a menos, a la gente no le alcanza la plata, si compras comida no te alcanza para el medicamento. Entonces, bueno, esta es la época clientelista, la época clientelar, donde el dinero de todos los panameños lo pretende usar este gobierno y algunos malos dirigentes, diputados, cuestionados. Hoy también le escuché un pedacito del programa aquí que tenían ustedes, que realmente piensan que utilizando los dineros del Estado pueden comprar conciencia, pero no es así. Yo creo que los panameños tienen una determinación. Esto se acabó. O sea, y además, no hay que confundir. Esta elección no es para sacarte el clavo, porque este gobierno se va a ir. O sea, el 5 de mayo hay elección. Bueno, yo aspiro a ganar, para eso estoy aquí sentado y representando una opción distinta, una opción que de verdad traiga un cambio que le mejore la vida a las personas. Entonces,
Los que apuestan solamente a lo que popularmente llamamos el cabreo, no proponen. Y los otros son un montón de conflictos de intereses andando, que son los que han apretado a esa clase media, que los jóvenes no puedan estudiar, que no surgen, porque este país se tornó en el país de la rosca, de la influencia, no solo política, económica. Aquí los grupos económicos que tienen plata se compran una ley para ellos, sin importarles y en detrimento del bien común. Dejó de haber una política que impulsara el bien de la mayoría de los panameños y hemos quedado en función de los intereses económicos de grupos, de los intereses económicos de empresas, de sectores de la economía que no defienden al usuario. En el tema eléctrico es un caso, o sea, aquí a nadie le importa que te vendan la luz cara y que estén haciendo contrataciones que no van a permitir que baje la luz, porque los que tienen que administrar el ASEP, los que tienen que velar por el cumplimiento de las normas, están es para que las empresas hagan plata. Y hay una suspicacia de rebusca por todos lados. Y porque es tan caro que uno pueda poner paneles solares. Sí, o sea, ese sistema hay que abrirlo, tiene que haber competencia, tiene que ser posible que uno se conecte al sistema a través de estas otras alternativas fotovoltaicas, etcétera. Así que sí, hay una serie, pero es una reforma integral del Estado. Totalmente, pero la gente está pensando... Y el sistema político, pero lo que quieren es que nos empantanemos en 5 años de vendetta, venganzas, y ahora yo te voy a corretear a ti porque tú me correteaste a mí. Pero el pueblo pareciera que lo que quiere es plata en el bolsillo, pues. Sí, pero ¿de dónde va a salir esa plata? ¿Y de dónde va a salir esa plata? René Quevedo, ¿qué me dice? Encienda la cámara. La gente quiere plata. Sí, pero ¿de dónde? No son las mismas condiciones. Ayer tú tenías un interesante programa en el que Felipe Chapman lo decía, o sea, estas no son las condiciones ni siquiera de ayer. Aquí cada día se está deteriorando más la economía y las posibilidades en un país con una economía tan pequeñita son muy pocas. O sea, ¿de dónde va a salir esa plata? Pero es que volvemos a lo mismo, como no hay educación suficiente, a la gente le robaron el futuro, la posibilidad de pensar en futuro y están pensando que como hoy, olvídate de hablarme que yo voy a estudiar, no, yo quiero saber qué voy a comer hoy y qué van a comer mis hijos hoy. A ver, René. Buenos días, Matilde, Lideika, Martín, Álvaro, un saludo a todos. Miren, nosotros perdimos el empleo, nos comimos los ahorros y estamos usando la tarjeta de crédito para hacer súper. Nosotros somos una economía que crece mucho, pero solo genera informales y funcionarios. Aparte de esto, efectivamente, este es el momento de las promesas. Las elecciones se ganan con promesas y emociones, más que con realidades y razones. Nosotros tenemos una severa crisis de liquidez hoy. Y se nota. No hay plata en la calle y obviamente esto nos hace... esto está enmascarado por efectivamente un presupuesto clientelista y electorero. Mire, el gobierno le debe 1.700 millones de dólares a sus proveedores, que no son las grandes empresas, son empresas pequeñas. 1.700 millones que se sepa, ¿ok? Es más, seguro que mucho más. Aparte de esto, si vemos los financiamientos del sector bancario, del sector productivo, ¿okay? En el 2023 fueron 2.700 millones de dólares menos que en el 2019. Quiere decir esto, que nuestra economía tiene un déficit mínimo de efectivo de 4.400 millones de dólares. Hoy, en este momento, ¿ok? Entonces, nuestra capacidad para generar empleo depende directamente, ¿ok? Del cash, directamente. O sea, se habla el problema que yo veo es que estamos más preocupados de buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Insisto, entonces yo creo que efectivamente tenemos que, y yo coincido en que el próximo gobierno, gane quien gane, va a tener a la mayoría en contra. Necesitamos liderazgo que nos una. Va a ser sumamente complicado, efectivamente, salir de esto culpando, porque culpando nunca resuelve. Entonces, efectivamente, esto se va a seguir. Miren, nosotros hoy tenemos 26.000 asalariados privados menos que hace 10 años. 26.000 empleos formales del sector privado, pero agregamos 77.000 funcionarios y 235.000 informales. Quiere decir esto que en la última década, cada trabajador asalariado que perdió su trabajo fue reemplazado en la economía por 3 funcionarios y 9 informales. Somos una economía que crece mucho, somos una economía de informales y funcionarios financiada con plata prestada. Esto no se va a resolver
de la noche a la mañana. El problema es como estamos apelando a la emoción. Insisto, estamos vendiendo efectivamente el cielo y las estrellas, pero quien vive de ilusiones muere de desengaños. Y esto nos pasa cada 5 años. Y yo creo que es viable, ¿okay? Insisto, lo determinará, uno, el cash que tengamos, y dos, las inversiones que logremos atraer. O sea, el problema es que somos un país hostil a la inversión privada. Ha habido un proceso de satanización histórica de la inversión privada tan exitosa que hoy solo generamos empleo informal. El empleo formal lo genera el gobierno con plata prestada. Esto no es sostenible. Entonces, creo que yo hago un llamado, insisto, a todas las propuestas electorales de que gane quien gane, tiene que reconstruir nuestra capacidad de diálogo. Yo estoy de acuerdo de que no tiene sentido, digamos, plantear lo peor que puede ocurrir para el próximo gobierno es la venganza, lo peor, ¿ok? Ya estamos suficientemente enredados. La pérdida del grado de inversión es inminente, ¿ok? Ya de hecho los bonos panameños se cotizan de manera desfavorable en relación a otros países que no tienen grado de inversión como Costa Rica, Colombia y Guyana, ¿ok? Tenemos que realmente rescatar el país. Es difícil construir un país destruyéndolo, uno. Y dos, para construir el país no podemos estar apostando al empleo informal. Nuestra economía no genera empleo informal, no genera empleo formal porque no hay confianza para invertir. Y ese es básicamente el problema que tenemos que abordar, obviamente, y que esa inversión se traduzca realmente en desarrollo social, cosa que no ha ocurrido. Y eso es lo que se perfila en el ambiente de obtener un triunfo, la alianza RM Alianza, venganza. Y no eso solo no nos quepa la menor duda. No solo eso, Álvaro, la forma de violencia más grave que hay en democracia, que es atentar contra las decisiones del sistema judicial o del Poder Judicial, que tú digas que vas a liberar a todo el que fue, eso es desconocer el sistema de administración de justicia, que es uno de los pilares de la democracia. Usted tiene por ahí el audio del señor de José Stowe. Ian, póngame ese audio, por favor, para ver la reacción de Martín Torrijos, que lo tenemos aquí en la mañana de hoy. Y quiero decir, hay un candidato que tiene un pacto con uno que no puede ser candidato. Un pacto formal de ganar la presidencia va a llevar a la Asamblea una ley de amnistía para todos los condenados por los casos de corrupción durante su gobierno. Y esto debemos tenerlo claro. Estas son las cosas que se tienen que decir. Ese candidato es el candidato de ese señor que está... Efectivamente. El mismo candidato. José Raúl Molino. Sí. José Raúl Molino, sí. No. Esa ley de amnistía está pactada. Para todos los que para andan huyendo. todos los condenados de su gobierno. Y está pactado también, si logran mayoría en la Asamblea, convocar una Asamblea Constituyente originaria, la destitución inmediata de todos los magistrados de la Corte y el nombramiento de sus magistrados. Esto es lo que se debe saber, esto es lo que se debe decir, porque nos estamos jugando el país. Ellos se juegan la chequera del país, nosotros nos jugamos el verdadero país, en el que nos quedamos, en el que vivimos nosotros, viven nuestros hijos y viven nuestros nietos también. Y estas cosas hay que decirlas, y hay que decirlas sin miedo, porque estamos atravesando un momento de grave preocupación para los panameños conscientes. Somos conscientes de que una amnistía y un indulto se da en temas políticos. Pero eso en un país serio. El indulto en delitos comunes. La amnistía es la que es por político. Situación. Perdón. Y el indulto en delitos comunes, cierto. Pero estas son figuras en países serios. Pero en Panamá, si llega esta gente a gobernar, ya ustedes saben la seriedad donde va a quedar. Aquí vamos a ayudarnos los unos a los otros para ver dónde queda Ferrufino, que anda por ahí buscado por la justicia, Chichido Barrio, que anda por allá, va a quedar cuidado de ministro, y quién sabe quién quedará de procurador y de magistrado. Martín Torrijos, ¿cómo ve un planteamiento de esta naturaleza? Mira, yo he estado diciendo desde hace mucho tiempo que es una lástima que esta elección ha quedado de alguna forma
desviada de los problemas de los panameños y quedemos viendo temas de la justicia, porque hoy día deberíamos estar debatiendo los problemas que te afectan a ti. ¿Por qué no tienes educación? ¿Por qué no hay medicamentos en los hospitales? ¿Cómo vamos a hacer para arreglar el sistema educativo? ¿Cómo le quitamos la frustración a los jóvenes que se educan y no trabajan? Y lamentablemente esta elección tiene mucho de temas judiciales y mucho menos de lo que a mí me gustaría de poder hablar de los problemas y cómo pienso, cómo siento, cómo voy a solucionar esos problemas en los planteamientos que estamos ofreciendo a los panameños dentro de nuestro plan de gobierno. Creo que es lamentable que quedemos en estas condiciones debatiendo temas de justicia, y la justicia tiene que aplicarse a todos, no hay nadie que esté por encima de la ley, la justicia tiene que llevar su cometido, y en esta elección, sí, eso es obvio lo que se está hablando, el mismo candidato lo plantea, pero lo que no se ve, por ejemplo, las alianzas que se están dando en la Asamblea, hay partidos políticos que están hablando con el gobierno, que están coqueteando, por fuera dicen, vamos a cerrar la Asamblea, la vamos a reducir a nada, le quitamos el presupuesto, y por dentro están diciendo, hey, ojo con Martín Torrijos, que ese man te va a joder. Ahora, el nuestro no, el nuestro quiere paz y amor, se lleva bien con todo el mundo, se lleva bien hasta con las grandes empresas que tienen secuestrado el futuro de los panameños. Esas alianzas que no se hablan, ¿qué pasa? Esto es obvia, ahí está, pues, y eso es lo que ellos están planteando, eso es lo que ellos están ofreciendo. Pero la otra, las del engaño, de la mentira, de los diputados que van a calentarle la cabeza al otro, los que dicen, no, vente, que mi diputado, nosotros nos vamos a entender rápido, y nosotros cargamos una mayoría, y negociamos con el que sea. A lo mejor quedan negociando ellos mismos los votos para una amnistía, porque tú no sabes nunca dónde están. Entonces a mí todos los días me toca señalar lo que es obvio. Yo tengo diferencias abismales con quien dirigen las bancadas del PRD, con los dirigentes del PRD. Pero estos otros que por debajo se están hablando, que le pasan plata a los diputados de ellos, que le pasan plata a los alcaldes, a los representantes, que están gozando de la descentralización paralela, ellos nunca le preguntan nada. Entonces, claro, aquí pareciera que incluso ya no es suficiente que los poderes económicos controlen todas las roscas que le encarecen los medicamentos, que te encarece la electricidad, que no dejas que tú avances, que quieren mantener al país, los que representan a las empresas que tienen concesiones y que no quieren que las concesiones mejoren para favor de los panameños. Entonces, bueno, es parte lamentable de lo que se está hablando, pues de cómo estos grupos, ya no conforme con todas las ventajas que obtienen en lo económico, también en lo político quieren actuar y tienen un doble discurso. Es realmente abismal, o sea, hay discursos que van de frente, que uno no está de acuerdo, pero uno sabe. Y los otros que se mueven por debajo, que consiguen apoyo, que las empresas están jugando a favor de ellos, que son las grandes firmas de abogados. Bueno, y ni hablar de los que no entienden perdón que iba a decir una palabra, pues, pero de qué está pasando en el país. ¿Y qué hacemos con los candidatos a diferentes cargos de elección popular que están en 4 papeletas? RM, PRD, Molirena y Alianza. ¿Qué son? ¿Gobierno, oposición? A mi juicio es ¿A quién apoyan presidencialmente? La peor carta de presentación para un candidato, porque significa que está lleno de ataduras. Porque en cada uno de los partidos hay una línea diferente. Una cosa es que ahora electoreramente tú los uses como plataforma y cada uno te trate de postular. Y otra muy distinta, ¿a quién tú vas a obedecer cuando estás sentado en la curul? Entonces te vas a vender al mejor postor, porque cada uno va a competir por tu voto y cada uno quiere cosas diferentes. Lisbeca. Cuando son elegidos así por varios partidos, ¿en qué bancada pertenecen? Buena pregunta. A la que más dé. A la que más dé. Yo no recuerdo a alguien que dijo por ahí, te dije que no los comprara, que era más fácil alquilarlos. Señor Torrijos, tenemos un debate en la puerta, o sea, prontito. ¿Cómo se prepara? Dos debates, pero bueno, el agropecuario es mañana, ¿no? El agropecuario próximo. Mañana. ¿Cómo se prepara para esto? ¿Qué proyectos tiene para el sector agropecuario que tanto necesita del apoyo de la próxima gestión? No, he estado leyendo con mucho detenimiento, más me traje aquí para leer y no he terminado de leer, este tema que es una posición del sector agropecuario, de cómo hacer que progrese el país. Yo esto estoy 100% de acuerdo, es una visión que nos obliga a enfrentar el tema a un sector que tiene mucho que aportar,
que hay que revisar bien, que hay que trabajar en conjunto con los productores de la mano para que efectivamente este país tenga garantía de que mejore la productividad del sector agropecuario, que le vayan bien a los productores, pero que también le garanticemos a los ciudadanos que tengamos productos accesibles de precio. Entonces, este es un sector donde el hecho y el esfuerzo que se haga para que le vaya bien redunda en el beneficio de toda la sociedad. Y esto evitaría parte de lo que hemos hablado, de esa desigualdad, de la gente tener que emigrar hacia la ciudad. Entonces, claro, leyendo y preparándose, obviamente hay quienes estarán tratando de crear distorsiones sobre la realidad de lo que pasó, pero yo no soy dueño de supermercado, yo no represento a las firmas que representan a los importadores de insumos, a las grandes cadenas de, qué sé yo, conflictos de intereses, que es lo que siempre ha habido en el sector para que primen los intereses individuales. Quiero corregir que hace un ratito tú ibas bien. El indulto también es por delito político, pero es el que se da individualmente, es lo que quise decir. La amnistía es de carácter general, o sea, que uno lleva a una situación política, una conflagración interna, una guerra civil, entonces, bueno, se ponen de acuerdo todas las fuerzas políticas. No para beneficiar maleantes. No para beneficiar delincuentes. Y eso es lo que quería decir, es que históricamente en Panamá los presidentes han mal usado el indulto y lo dan pero para la Corte los ha parado. Algunos. Bueno, había unos que se daban hasta por si acaso, preventivos. Sí. Por si acaso, sí. Sí, a la carta. Me voy y déjame esto firmado aquí, que si lo necesito lo uso. Eso es verdad, eso se dio en el gobierno de la presidenta Mireya Moscoso. Ella dio indultos, lo que no se había visto antes, los indultos preventivos. La Corte después los echó para atrás. Por eso los que dio el gobierno posterior eran delitos porque violaban incluso lo que la Corte ya había definido como imposible que se dieran. Mira, es que no ha habido respeto por la justicia en este país. Es que el deterioro institucional ha venido marcando un deterioro en la vida de los panameños. O sea, con un sistema de justicia que no opera, mientras el país siga siendo conocido por los escándalos de corrupción a diario, por licitaciones que se entregan a dedo, por la trampa con el agua, los camiones cisterna. A ver, no hay nada que esté... Esto hay que hacerlo nuevo. Esto hay que hacerlo nuevo, pero hay que hacerlo bien. Porque si no, no vamos a tener país. Entonces, esa es mi propuesta esencialmente. Este es un cambio seguro, pero un cambio de verdad, no un cambio ficticio. No es hablar por hablar. O sea, gobernar requiere de asumir responsabilidades, de asumir momentos difíciles donde uno determina hacia dónde va. Hombre, no fue fácil solucionar los problemas de la Caja del Seguro Social. Por supuesto que no, pero encontramos una solución que nos dio 20 años dentro del sistema de pensiones para garantizarle a los pensionados que cobraran. Nos toca sentarnos en la mesa sin receta predeterminada para ver cómo vamos a solucionar los temas. Pero no es lo mismo hablar que hacer. Yo tuve la oportunidad, gracias a Dios y al pueblo panameño, de hacer. Aprendí. No fue un gobierno perfecto, cometí errores, pero hoy, con lo que me ha tocado vivir, no solo por estar en el gobierno, sino también en mi vida personal, lo que he podido trabajar, de trabajar en otros países, de ver cómo se necesita una alianza público-privada para que el país avance, pero no para beneficios de uno, sino para beneficios de todos, me hace y me siento un mejor panameño con más capacidad de cuando fui presidente, y eso hace de toda la diferencia. No podemos llegar a improvisar. Señor Torrijos, en este momento la ciudad capital está trancada. Suntrack está paralizando varias arterias vehiculares de la capital, planteando la apertura de cuentas en bancos del país, la Caja de Ahorros que le cerró sus cuentas. ¿Qué haría Martín Torrijos frente a una situación de esta naturaleza? Un tema que es una relación Suntrack, Caja de Ahorros, y los afectados en este momento son la mayoría de los panameños que tratan de llegar a sus puestos de trabajo. Bueno, todos los días hay tranque porque este gobierno perdió la capacidad de hablar con la gente. O sea, como nadie va y le explica a las personas, entonces hay tranque por agua, hay tranque desde Suntrack, y lo peor fue lo que vivimos el año pasado cuando se cerró y los chiricanos y los productores pasaron mucho trabajo, mucha gente se afectó. Y hay que tener las dos cosas, hay que tener la capacidad de un diálogo permanente con los sectores, pero como este gobierno ya nadie le cree, nadie quiere hablar con ellos porque se sienten que los van a engañar una vez más, como pasó en la comarca, porque llegaron y le prometieron un montón de obras que nunca se llegaron, y al final de cuentas, cuando volvieron a hacer ese tranque hacia finales de año, noviembre,
Nadie tenía la credibilidad. Nosotros vamos a hacer un gobierno que tenga la capacidad permanente de dialogar con los distintos sectores, porque este país hay que arreglarlo entre todos, no entre los partidos políticos, no entre los que se entienden por debajo, no los que tienen comunicación, porque al final, mira, ese tema que tú estabas hablando, yo te estoy diciendo lo que está pasando con la Asamblea, los diputados, no sé qué, pero al final de cuentas todos se entienden. Si la vez pasada uno de esos lo apoyaba el otro, ¿y quién te dice que por debajo no están hablando? ¿Y qué pasa con toda la incertidumbre legal que está pasando? Hay gente que está jugando con Dios y con el diablo porque solamente les interesa es mantener el poder o llegar al poder político para seguir logrando beneficios económicos para ellos y quien ellos representan. Entonces, esa capacidad, no de un diálogo de repartirse el poder como está pasando por debajo de las cuerdas, pues ya yo no creo nada. Lo que tú estás viendo muy obvio, no te extrañes porque se conocen, trabajaron juntos, se apoyaron. Hey, era la misma gente en su mismo ambiente o no estaban en el mismo gabinete. Entonces... Una cosa es consenso y otra es complicidad. Mira, pero después de eso, volviendo al tema, hay que tener un gobierno que tenga la capacidad de dialogar y un gobierno también que tenga la fuerza para recuperar la seguridad ciudadana, para lograr que estos tranques no nos afecten. Lo que pasó en ese momento fue triste. Entonces, bueno, hay que unificar al país en torno de propósitos comunes nacionales que se están perdiendo. Esa propuesta es la que nosotros estamos aupando. Un liderazgo que una, no que nos divida. Un liderazgo que supere las diferencias. Un liderazgo que genere las condiciones para que tú puedas tener empleo. Un liderazgo que acabe con la corrupción con determinación férrea, pero que también sea capaz de atraer inversiones y que pongamos en el ambiente un país que crece, que tiene oportunidades, donde el canal, la logística, tienen mucho que dar. Si nosotros hacemos esta integración logística que te he descrito con las carreteras, unificando los puertos con el aeropuerto, esta interconexión logística, Panamá prácticamente le anuncia al mundo que tenemos otro proyecto de ampliación, con lo cual nos comienzan a ver de otra forma. Y no el país de los escándalos, de la corrupción, de un lado para el otro, del tira y jala. No, no, está bien. Yo creo que la justicia tiene que funcionar y va a funcionar. Pero por otro lado, el país tiene que generar condiciones para resolver los problemas que a diario agobian a familias panameñas que la plata no le alcanza y no reciben nada de esperanza. Cuando habla de capacidad de diálogo, ¿cómo aterrizamos esta propuesta? ¿Quién se va a encargar? ¿Cuál es la figura que va a estar de frente a los ciudadanos? Porque vemos gobernadores en las provincias que al final solamente terminan abriendo balotas. Ese es el que más hace, el que abre las balotas de la lotería. Mira, a mí no me gusta estarme... Y si usted plantea un gobierno de unidad nacional, o sea, porque como decía René Quevedo hace un momento, el que llegue a gobernar va a llegar a gobernar con una minoría, con el pueblo, la mayoría del pueblo en contra. En contra. Mira, te digo algo. Nosotros recorrimos este país, lo hice yo, distrito por distrito, conversando con las comunidades para ver cómo invertíamos la plata que venía del canal. Ese fue el inicio de la descentralización. Fueron los PRODE. Fue una gira permanente y conversación permanente con todos los sectores. Los sectores se han dejado hablar. Los trabajadores solamente hablan con los empresarios a la hora de fijar el salario mínimo. Pero no hay una interconexión y este país requiere de poderse llevar bien. Los trabajadores tienen que hablar con los empresarios tienen que hablar y los trabajadores tienen que decirle a la academia, a las universidades, cómo formar a la gente, qué se requiere, cómo lo hacemos, tiene que haber capacitación. Yo voy a liderar ese esfuerzo. Nosotros hicimos en ese momento algo que no sé si será describirlo como novedoso, que fue el pacto, la concertación, que dio frutos. O sea, yo creo en el diálogo, pero también creo y practicaré la firmeza que se requiere para que el país avance. Yo demostré la determinación para resolver los problemas, pero la capacidad de un liderazgo que no invada. Yo no voy a quitar el negocio a nadie. No vengo a permitir que la corrupción se siga robando el presente de los panameños. Vengo a que dejemos un país en orden donde uno pueda prosperar por esfuerzo sin necesidad de influencia. Muy bien, gracias a lo del gobierno de unidad nacional. Lo he planteado, pero no en términos de una repartición política. O sea, yo, si hay algo, le agradezco al Partido Popular que me haya dado el espacio para correr, pero ellos saben que esto no es un acuerdo de repartición política, tiene que ser un acuerdo
de unidad para buscar a los mejores, para recuperar tiempo, para recuperar confianza, para no improvisar. Entonces sí estoy de acuerdo en un gobierno de unidad nacional, pero más allá de los partidos políticos. Muy bien. Y su promesa va, presidente. Usted dijo gobierno paritario. Eso, Mitad de ministras, ya está bueno. eso ya está Firmado. firmado. Bueno.